las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado. Y pues quien le trae al lado es hermoso aunque sea fiero, poderoso caballero, es don dinero, es galán y es como un oro, tiene quebrado el color, persona de gran valor, tan cristiano como moro, pues queda y quita el decoro y quebranta cualquier fuero, poderoso caballero, es don dinero, son sus padres principales y es de nobles descendiente, pues que en las venas de Oriente todas las sangres son reales, y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero, poderoso caballero, es don dinero, mas a quien no maravilla ver en su gloria sin tasa, que es lo menos de su casa, doña Blanca de Castilla, pero pues da al bajo silla y al cobarde hace guerrero, poderoso caballero, es don dinero. Sus escudos de armas nobles son siempre tan principales, que sin sus escudos reales no hay escudos de armas dobles, y pues a los mismos robles la codicia su minero, poderoso caballero, es don dinero, por importar en los tratos y dar tan buenos consejos, en las casas de los viejos gatos lo guardan de gatos, y pues él rompe recatos y ablanda al juez más severo, poderoso caballero, es don dinero, y es tanta su majestad, aunque son sus duelos hartos, que con haberle hecho cuartos no pierde su autoridad, porque pues da calidad al noble y al pordiosero, poderoso caballero, es don dinero, nunca vida más ingratas a su gusto y afición, que a las caras de un doblón hacen sus caras baratas, y pues les hace bravatas desde una bolsa de cuero, poderoso caballero, es don dinero, más valen en cualquier tierra sus escudos en la paz que rodelas en la guerra, y pues al pobre le entierra y hace propio al forastero, poderoso caballero, es don dinero. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más, un programa más, con una introducción muy especial que Adrián, bienvenido, no la había escuchado hasta ahora. Espero que te haya gustado, porque precisamente
Hoy vamos a hablar de ese poderoso caballero Don Dinero, Don Dinero y su gran familia de dineros en esos acuerdos comerciales, unos fallidos. La Unión Europea fue a contarle cuentos a China y los chinos les mandaron a freír espárragos educadamente. Y en el caso que nos trae principalmente es esos tratos justos, muy entrecomillado, de Estados Unidos con la Unión Europea. Ahí tenemos ese poderoso caballero y muy bienvenido, Adrián. Un gusto que estemos aquí. Recordad que estamos emitiendo por los dos canales, por Sky Center y por El Espía del Telón. No os olvidéis de darle a me gusta y, como dice nuestro gran amigo común, Fernando Moragón, el algoritmo nos persigue. Hay que ser más rápidos. Denle me gusta, comenten. Hola Enrique, ¿qué tal? Ya sabes, encantado de estar contigo y con tu canal. Y la verdad es que es una presentación apasionante, ¿no? Casualidad, hace unos meses, en otro vídeo, me pusieron un comienzo con una canción, con el mismo poema, pero en la versión tradicional del cantante Paco Ibáñez, de Sí, hace muchísimos años, ¿no? Entonces está claro que es un poema que tiene una fuerza impresionante, ¿no? Desde luego. Y además yo creo que es muy interesante desde el punto de vista de, pues no sé, de la historia de la economía, si se quiere, ¿no? Por ejemplo, para enseñarles a los alumnos en la universidad, ¿no? Cómo entonces dinero y oro pues se hacían equivalentes, algo muy interesante para explicar. Y luego cómo seguramente estamos hablando del siglo de oro español, en el tránsito desde una sociedad feudal que ya terminaba hacia los comienzos del capitalismo, ¿no? Capitalismo comercial todavía, ¿no? Y cómo ahí se producen una serie de hechos que al poeta se le hacen extraños, ¿no? Como eso de que el dinero hace iguales al noble y al pordiosero, ¿no? Es decir, están entrando en una sociedad en la que lo importante es el dinero, ya no digamos, la fuerza de las armas, como podía haber sido históricamente con los nobles, ¿no? Ahora ya es el dinero, ¿no? Y claro, es ese momento histórico y desde ese punto de vista creo que es un poema bonito y tremendamente interesante, ¿no? Y lo de ablanda hasta el juez más severo. También es que está lleno de frases que dices, en fin, es espectacular para empezar precisamente con esto. Y como ya sabe la audiencia, primer disparo, por así decirlo, primer torpedo. Sí, esto viene de la Casa Blanca. No nos vamos a parar en lo que dice Donald Trump. Precisamente cita al presidente Theodore Roosevelt, no al de los años 30, sino al de principios del siglo XX, el que también se jactaba de la guerra contra España, del asalto a las lomas de San Juan en Santiago de Cuba y cosas así, que luego bueno, era más fraudillo que otra cosa. Pero Donald Trump compartió esto con una imagen muy espectacular. La siguiente, hay como si fuera un gigante en medio de una especie de coliseo romano lleno de banderitas estadounidenses, una imagen hecha con inteligencia artificial, se nota, solo que uno se queda con la sensación de que Donald Trump no sabe muy bien lo que es un coliseo, para qué servían ni nada, pero le quedó muy espectacular. Creo que hace unas semanas te mostré la imagen de él en el cartel de Superman de la nueva película y en este caso pues dijo, no se había hecho una de Gladiator 2, pues ponme ahí. Y dije, y pues nada, el gestor del canal de Donald Trump, de la Casa Blanca, pues dijo, pues te pongo, hombre, te pongo tranquilo. Pero como le gustan mucho los titulares, perdón, es este titular también en la Casa Blanca. Hoy hablaremos mucho de esto. Es divertidísimo. En esta, a von der Leyen le pusieron caritas sonrientes. Hay imágenes donde sale con cara de, ay, Dios mío, la que tengo que firmar. Y en otras, cuando es prensa estadounidense, lo ponen como que ella está muy contenta del acuerdo y que todo va a ir muy bien. Y que dice, los europeos invertirán 1, el trillón, recordad que son el billones en español, o sea, 1,35 billones de dólares en Estados Unidos y acepta un arancel del 15% en el mayor acuerdo jamás hecho. Y esto lo pone Donald Trump, el mensaje de yo soy un ganador, no hay nadie, soy el tío el mejor del mundo, soy fantástico.
aquí pues nos decía, el presidente Donald Trump se reúne con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Escocia para discutir sobre comercio. Hemos tenido una muy buena relación a lo largo de los años, pero ha sido una transacción muy unilateral. Y creo que ambas partes quieren ver un poco de justicia. One-sided transaction. Una transacción muy unilateral. Y dices, pero ¿cómo te quedas? ¿Cómo que transacción muy unilateral y que ambas partes quieren ver un poco de justicia? ¿Qué unilateral? ¿Qué justicia? Pero si no es suficiente, hay más. Porque uno se va a la página web de la Casa Blanca. A ver, el Casablanca, ya sé que arriba pone el Casablanca, es una cosa del widget de traducción. Negociador jefe, el presidente Trump asegura acuerdos comerciales y de paz históricos. Es lo último que han publicado hasta ahora y básicamente sus mensajes de Trump nunca deja de trabajar para el pueblo estadounidense, lo cual está muy bien. O sea, es el presidente de Estados Unidos. ¿Para quién iba a trabajar si no? Lo que luego veremos es el comunicado de la Comisión Europea que claramente no trabaja para Europa ni para los europeos. Baja para los estadounidenses y así lo asegura directamente. Y con esto haremos bien para Estados Unidos y tú. Pero sois de la Unión Europea. O sea, ¿vosotros sabéis en qué lado del océano estáis? Pero claro, poderoso caballero es don dinero. Bueno, Donald Trump se sigue flipando como a él le gusta en la misma página de la Casa Blanca, poniendo aquí un gran acuerdo, una gran victoria y que vamos, que en todos los periódicos del mundo mundial, de lo que él entienda, pues acuerdos espectaculares, acuerdos históricos y básicamente una vez más dice el presidente Trump anunció un acuerdo comercial monumental con la Unión Europea que finalmente aborda el enorme déficit comercial, asegura un nuevo acceso al mercado, obtiene cientos de miles de millones de dólares en nuevas inversiones a Estados Unidos y mucho más. Esta medida fue aclamada de inmediato tanto a nivel internacional como nacional. Una gran victoria y una victoria para la administración Trump y el gobierno de Estados Unidos. Dijeron que no se podía hacer y el presidente Trump lo hizo. Esto, peliculero donde lo haya. Todos decían que no podía hacerse y él lo hizo. Es el Harry el sucio Trump. O sea, ya como solo le hacía falta salir con un pistolón, con una Magnum y decir, si es que es el mayor vaquero de Texas y de la galaxia. Por cierto, Adrián, ¿viste los detalles de ese acuerdo? No sé, ¿te refieres a algún detalle concreto? En general, los detalles que vino a suponer el mismo acuerdo. Para poner aquí, y si quieres ir comentando un poquito sobre las cosas del acuerdo. A ver, aquí tenemos esta nota desde Twitter, que si los europeos prestaran atención o les dijeran la verdad, deberían estar más que horrorizados por este acuerdo. Y nos cita aquí, es un periodista británico. La propia BBC lo ha dicho. Sí, si mal no recuerdo, es un periodista británico o francés. No estoy seguro, siempre le veo escribiendo en inglés y nunca en francés, aunque por el nombre me suena más a francés, pero bueno. No es más que uno de los tributos imperiales más caros de la historia, Gengis Trump. Una transferencia masiva de riqueza unidireccional sin beneficios recíprocos. El trato es, por cierto, hablando de sabiduría histórica, hay una frase, unas panaderas típicas en la meseta norte, canciones cuando se hacen el pan, y una frase decía... Se ha cortado. ¿Me escuchas, Adrián? Ahora sí, perfectamente. Vale, se había cortado. Vale. Y dime, panaderita, ¿dónde está el trato si la harina es tan cara y el pan tan barato? Otra de esas frases maravillosas que nos viene a resumir lo que es este trato. La Unión Europea paga aranceles del 15% sobre sus exportaciones a los Estados Unidos cuando se comprometió a cobrar aranceles cero sobre las importaciones estadounidenses en la Unión Europea. O sea, Unión Europea a Estados Unidos más 15%, Estados Unidos a Europa cero. Y eso es un acuerdo justo. O sea, en las nuevas matemáticas, chicos, eso es un acuerdo justo.
Sí, no sé si alguien se ha atrevido a utilizar la palabra justo, ¿no? Han Trump dicho, sí. ¿sí? Trump sí. Trump, Ya lo hemos visto, Trump. ya lo Sí, hemos sí. visto antes. Sí, Él hablaba de eliminar acuerdos unidireccionales e injustos. Él sí. Él sigue en su mentalidad de el déficit comercial, esto es lo más importante. Haciendo justicia, que a Estados Unidos todo el mundo la había maltratado mucho. Vaya por Dios, se congeló otra vez. Sí, ahora te oigo otra vez. Ahora. Sí. Pues adelante, dale un poco a ver si se estabiliza la imagen y la señal. Sí. Bueno, vamos a ver. Es que evidentemente lo primero que llama la atención en este acuerdo es el absoluto desequilibrio, ¿no?, entre los compromisos que asume Europa y los que no asume Estados Unidos, ¿no? Claro, es ese 15% en un lado frente al 0% en la dirección contraria. Eso quiere decir, pues, clarísimamente que los productos americanos ahora van a ser mucho más competitivos que los europeos en condiciones similares, a efectos de echar a los productos europeos de Estados Unidos y también de Europa. También que ellos tengan más facilidad para entrar en Europa y echar a los productos europeos. Bueno, esto, además de las otras contraprestaciones de más de un millón de dólares de compromiso de inversión, vamos a ver esto cómo lo concretan, 750.000 millones, creo que son, de compras de armamento y cientos de miles de millones, 750.000 millones de compras de productos energéticos y cientos de miles de millones de compras de armamento, si no me equivoco. Bueno, es evidente que independientemente de las imágenes que ha dado von der Leyen, que aparece en momentos críticos muy sonriente, pero luego le han sacado fotos pues con una cara muy seria, lógicamente, ¿no?, pues es evidente que se ha firmado un acuerdo desastroso para Europa, ¿no? Claro, aquí lo que hay que preguntarse es por qué, ¿no? ¿Por qué se firman estos acuerdos? Entonces, en algunas partes del acuerdo, pues se les puede buscar una lógica, ¿no? Por ejemplo, pues tanto en ese compromiso de compra de armamento como en el compromiso de compra de hidrocarburos a Estados Unidos en sustitución de los rusos, pues bueno, puede ser una plasmación de esa estrategia obsesivamente antirrusa de la propia Unión Europea, ¿no? Y que de alguna forma este acuerdo con Estados Unidos, pues bueno, pues les da cobertura o les puede dar cobertura para una posición absolutamente dura en estos dos ámbitos, ¿no? Porque ya no es que queramos hacerlo, es que lo tenemos comprometido con Estados Unidos, o sea que no hay más remedio que hacerlo, ¿no? Es posible que utilicen ese argumento a partir de ahora, ¿no? Pero claro, esto no explica ese desequilibrio tan radical en los aranceles, ¿no? Hay una cuestión de fondo, que es la que tú has comentado, que es ese sometimiento estratégico, estructural de la Unión Europea, de las instituciones de la Unión Europea a Estados Unidos, ya desde la propia creación del bloque comunitario, ¿no? Pero claro, yo no sé si alguna vez se había hecho algo tan descarado como esto, ¿no? Tan descarado y que iba a llamar tanto la atención y que iba a desprestigiar tanto a la Unión Europea como este acuerdo, ¿no? Porque claro, aquí tenemos que ver cómo van a reaccionar los países europeos frente a esto, ¿no? Se van a someter sin más, van a aceptarlo, van a intentar negociaciones paralelas, igual no es descartable, ¿no? Porque sabemos que desde un punto de vista geopolítico, Trump o el trumpismo tiene una clara fobia a la Unión Europea, ¿no? Entonces tampoco es descartable que digan, bueno, pues hemos presionado a la Unión Europea como tal a negociar un acuerdo desastroso, pero esto no nos ata para que luego con determinados países que quieran llevarse bien con nosotros negociemos distintas condiciones, ¿no? Bueno, vamos a ver si esto se materializa o no. Pero, claro, si no es así, tendríamos que pensar en que hay algún tipo de movimiento subterráneo que está presionando a las instituciones de la Unión Europea para aceptar cláusulas de este tipo, porque claro,
desde un punto de vista ideológico, la clase política dominante en el conjunto de la Unión Europea y en las propias instituciones de la Unión Europea es, igual que rusófoba, se suponía que era trumpfoba también, ¿no? Totalmente, obsesivamente anti-Trump, lo cual tampoco parece que es el contexto más adecuado para facilitar una negociación, ¿no? Una negociación rápida, por lo menos, ¿no? Entonces, de alguna forma, está claro que la Unión Europea se ha visto presionada por las amenazas de Trump hasta el punto de ceder de una forma tan vergonzosa, ¿no? Bueno, vamos a ver. Claro, hay interlocutores económicos que de alguna forma han intentado ver el aspecto positivo de que, bueno, nos hemos librado de la inestabilidad en la que estábamos como consecuencia de no saber cómo iban a quedar estas negociaciones. Bueno, claro, o de ese posible 30% con el que nos amenazaba Donald Trump. Pues bueno, siempre te puedes ver el aspecto positivo en el sentido de que siempre puede haber una situación peor, ¿no? Pero yo creo que está claro que el resultado ha sido muy negativo y, claro, es un resultado que yo veo sobremejado en un continente con unos problemas estructurales económicos impresionantes, que no son de los últimos años, son de hace, bueno, en cierta forma en el conjunto de Occidente ya desde los años 80, ¿no? Que ha ido en una tendencia de decadencia económica creciente, pero en los últimos 20 años, pues Europa no ha crecido, ¿no? Europa ha estado creciendo a un ritmo inferior al 1% anual, como Latinoamérica, ¿no? Estados Unidos un poco más, ¿no? Y que eso es una situación de estancamiento. Pero es que en los últimos años se han empezado a tomar decisiones políticas extrañas como consecuencia de razones geopolíticas fundamentalmente, y estas decisiones extrañas pues han terminado o están terminando de dar la puntilla a la industria europea, ¿no? Decisiones contra la agricultura por un lado y contra la industria por el otro, ¿no? Contra la industria fundamentalmente a través del corte del acceso a la energía barata rusa, ¿no? Entonces nos encontramos con una industria que ya está en situación de decadencia y a la que ahora le damos, desde las propias instituciones europeas, les damos otro golpe, ¿no? Es decir, las exportaciones a Estados Unidos van a ser mucho más difíciles y tus competidores norteamericanos, al contrario, no solo se van a defender mejor de ti en Estados Unidos, sino que van a poder atacarte con mucha más fuerza en Europa, ¿no? Sí, porque además, Adrián, hay una parte fundamental de energía, agricultura y defensa, bueno, material militar, que serían las tres grandes claves del asunto. O sea, más allá de ese arancel del 15% de la Unión Europea hacia Estados Unidos y cero al revés, también nos dicen, la Unión Europea acepta invertir 600.000 millones de dólares en Estados Unidos sin ningún otro motivo obvio que complacer a papá. Ya eché un vistazo, Arnaud Bertrand es precisamente, bueno, periodista franco-polinesio, para que tengamos en cuenta la referencia. La Unión Europea comprará cientos de miles estadounidense muy caro por valor de 750.000 millones de dólares, concretamente a razón de 250.000 millones de dólares por cada uno de los próximos 3 años, que coincide con los mismos años de Donald Trump en el cargo. Por lo menos 3 por delante y bueno, el de ahora ya estaría medio acabado, ya quedarían 6 meses de este primer año. Es muy interesante y precisamente Adrián me comentaba, oye, ¿te has enterado de lo que dijo Trump sobre Rusia y las negociaciones? Y efectivamente, en notas desde... perdón, así se ve. En notas desde la agencia de noticias rusa TASS nos dice el plazo establecido para que Rusia alcance un acuerdo con Estados Unidos sobre Ucrania será reducido a 10 o 12 días, declaró Donald Trump. El inquilino de la Casa Blanca justificó la medida alegando que no veía progreso en las negociaciones en torno al arreglo ucraniano. Y más cosas que dijo, pues que Rusia y Estados Unidos podrían tener un acuerdo sobre Ucrania, de lo contrario Washington impondrá sanciones secundarias a Moscú, ya ves tú. El mandatario estadounidense aseguró que no desea introducir restricciones contra Rusia y que quiere los rusos. La clásica del mafioso, si yo te quiero mucho, yo no te quiero hacer daño, pero paga.
Existen numerosas oportunidades para comerciar con Moscú en caso de que se resuelva el conflicto en Ucrania. Trump manifestó que no le interesan más las conversaciones sobre el arreglo de la crisis ucraniana. Y bueno, sobre cuestiones de seguridad también habló de que está dispuesto a lanzar un nuevo ataque contra las instalaciones nucleares de Irán si Teherán intenta repararlas, y que también se jactó de que el conflicto fronterizo entre Tailandia y Camboya se resolvió gracias a la mediación de Estados Unidos. Por cierto, si luego da tiempo, hay un comentario muy interesante de Abbas Araghchi, o si quieres lo pongo ahora a ese respecto de la cuestión nuclear, o le seguimos dando... Bueno, mira, sí, le seguimos dando al tema porque es que hay... Para que veas el enfoque en la cuestión agrícola, porque esta es muy grave. Viene de la Secretaría precisamente de Agricultura en el gobierno de Trump. Nos dice lo siguiente: se logró un acuerdo histórico entre la Unión Europea y Estados Unidos. Bueno, histórico ya veremos para quién. El presidente Trump está tomando medidas audaces para asegurar acuerdos comerciales, mira, pone justos en mayúsculas. Y aquí nos pone fair trade. Acuerdos comerciales justos para Estados Unidos y nuestros agricultores, y está cumpliendo. Esto es lo que significa para la agricultura estadounidense: aranceles del 15% sobre la mayoría de las importaciones europeas y del 0% sobre la mayoría de las exportaciones estadounidenses. La Unión Europea comprará 750.000 millones de dólares en energía estadounidense, incluido etanol. Y más para reducir el déficit comercial agrícola de 24.000 millones de dólares de Estados Unidos con la Unión Europea. La época dorada de la prosperidad para la agricultura estadounidense ya está aquí. Bueno, lo de la era dorada es algo que repite todo el gabinete Trump. Estamos en la era dorada. Trump es el mejor presidente del mundo. Como él no ha habido nadie. Es un ganador. No se cansa de ganar. Está ganando, ganando, ganando. O sea, el vídeo ese del Chicken Wing Trumps, de él inaugurando un restaurante, como de aquí ven con nosotros, te vamos a llenar, pues ahora básicamente su gabinete es eso, pero en vez de gente vestida de pollos y diciendo que como en el restaurante de Trump no te vas a llenar en ningún sitio, pues ahora eso lo dice para todo el mundo. Todos vais a vivir mejor, pero claro, es de nuevo lo mismo, pero está muy bien. ¿Y qué pasa con el lado europeo? Aquí nadie dice, y vamos a defender a nuestros agricultores y vamos a defender a nuestra industria. No, todo es carita sonriente y, ay, es que la amenaza rusa. Claro, y te lanzo la pregunta: ¿en qué momento Donald Trump, porque dice que está presionando por ese acuerdo Rusia-Ucrania, pero en qué momento le interesa que haya un arreglo de verdad, en la medida en que la Unión Europea está comiendo de su mano y, sobre todo, le está dando todo el dineral que Estados Unidos quiera para su beneficio, para su mejora, a costa de los europeos? Es decir, Estados Unidos depreda a Europa, a la Unión Europea. ¿Y en qué momento le va a interesar que termine la guerra en Ucrania y que los europeos digan, bueno, pues ya no compramos armamento, ya no necesitamos tanto gas? ¿Y entonces qué? Sí, efectivamente, porque ahora ya son dos líneas claras que se están perfilando que cuantifican los enormes intereses económicos de Estados Unidos en que el conflicto continúe, ¿no? El que continúe el conflicto y continúe esa obsesión antirrusa de las instituciones europeas, ¿no? La primera, la compra de productos energéticos, de hidrocarburos, mucho más caros que los rusos. Esto es importante, mucho más caros, porque ahora se estaban haciendo compras y también se seguía comprando hidrocarburos rusos de forma indirecta a través de otros países, ¿no? Bueno, este compromiso de sustituir aún más hidrocarburos baratos rusos por hidrocarburos caros, mucho más caros, norteamericanos, pues es un chollo, ¿no? Es una absoluta bicoca para Estados Unidos, es un desastre para la economía europea, pero claro, se mantiene siempre dentro de esa lógica, ¿no? Dentro de esa lógica belicista en la que están las grandes potencias europeas. Y lo mismo podemos decir de este compromiso de inversión, digamos, de compra de suministros de defensa norteamericanos, ¿no? Porque, claro, este sí es un punto
preocupante desde la perspectiva de las propias políticas de estos países belicistas europeos, ¿no? Que se suponía que estaban lanzando un plan de rearme masivo, y uno de cuyos fines se esperaba que fuese, o se espera que fuese, que sea el mantener viva la industria europea. Esa industria pues, por ejemplo, automovilística, que está teniendo unos problemas impresionantes, que se están cerrando continuamente factorías y que, de alguna forma, pues se ha visto en Renault, Volkswagen, etcétera, están apostando por salvarse a través de la construcción de material militar. Bueno, si en la medida en que se reservan recursos, ya era previsible que dentro de ese famoso 3,5%, 5% al final, que se quiere destinar a gasto de defensa, 5% sobre PIB, pues que una parte sustancial iba a ir a Estados Unidos. Pero claro, el que esto se esté comprometiendo formalmente, pues es evidentemente un problema y deja menos margen para esa reactivación de la industria europea, ¿no? Yo aquí creo que no hay que descartar también la motivación política de Trump con respecto a la Unión Europea. Seguramente en tu programa, hace unos días, creo que comenté, no estoy seguro, pero creo que sí, como en nuestra opinión, a partir del fin del conflicto en Ucrania, se va a abrir una etapa de convulsión política en la Unión Europea, ¿no? Una etapa de convulsión política de 3, 4, 5 años, sobre todo, entre esos grupos políticos del Partido Único, que se llaman de izquierda, derecha o de centro, pero que todos ellos han controlado las instituciones fundamentales de los países de la Europa Occidental, y que todos ellos en realidad se han sometido de forma estricta a los intereses corporativos, ¿no? Pero decía que se iba a abrir, y ya se está abriendo, ¿no?, un proceso de convulsión política entre esos grupos por un lado, el bloque, digamos, conservador trumpista por el otro, ese bloque emergente conservador trumpista, y luego, sobre todo a partir del fin de la guerra en Ucrania, pues la influencia de Rusia y de los países emergentes en general, que ya es alta, pero que se va a hacer altísima en toda Europa central y oriental, ¿no? Entonces, entre esos tres bloques va a haber una guerra política a muerte en los próximos años, y no hay que descartar en absoluto que Trump, que está probablemente muy implicado dentro de esa estrategia, pues esté pensando en que esto puede ser un instrumento para dar un golpe muy fuerte a la propia Unión Europea, ¿no? No es extraño que uno de los primeros políticos que ha salido a atacar durísimamente a von der Leyen, pues ha sido Marine Le Pen, en Francia, ¿no? Entonces, no hay que descartar que este haya sido uno de los factores importantes, unos factores de peso a la hora de gestionar el acuerdo de esta forma, ¿no? Y con estas características, digamos, tan humillantes Sí. para la propia Unión Europea. Vamos a ver cómo reaccionan ahora los estados, ¿no? Vamos a ver. De hecho, el mismo Arnaud Bertrand habla de que a cambio de todas estas concesiones y la extracción de su riqueza, no reciben nada, y no exagero, ese es el trato. La Unión Europea no recibe nada. Esto no se parece en nada al tipo de acuerdos celebrados entre dos potencias soberanas iguales. Se asemeja más bien al tipo de tratados desiguales que las potencias coloniales solían imponer en el siglo XIX, solo que esta vez Europa es la perjudicada. Y termina diciendo, lo que es más preocupante, esto sienta una dinámica y un precedente. ¿Qué cree que ocurrirá a partir de ahora? En el siglo XIX, ¿las potencias coloniales se conformaron con su primer tratado desigual? Por supuesto que no. Una de las reglas claves de la geopolítica es que la debilidad solo fomenta una mayor explotación. Una vez más, este es el siglo de la humillación de Europa. O como se diría en un clásico refrán, a perro flaco todos son pulgas, que lo podemos ver de esa manera, y el perro flaco es la Unión Europea. Todos son pulgas, evidentemente, le comen por todas partes esas pulgas, esos chupasangres. Y en el caso, efectivamente, menciona, y este periodista francés, y el caso que tú mencionabas, Marine Le Pen, quejándose de, claro, ellos dicen, somos Francia, o sea, ¿cómo hemos permitido que esta tipa, entre comillas, alemana, porque bueno, nació en Bélgica, pero ejerció su carrera política en Alemania, y digo, ¿cómo permitimos que esta señora, y al final, sí, lo de Unión Europea nominalmente, pero luego es una decisión me perjudica, y dices, ¿y este personaje de dónde es? Alemán, y yo soy francés. No me gusta.
no me gusta. Estos tipos están, ¿para quién gobiernan? Contra nosotros. Nos van a fastidiar a nosotros por esto. Y también un detalle que siempre comento. Y todos los países BRICS, todos los países del sur global siempre hablan de seguridad energética y seguridad alimentaria. Lo que precisamente está quitando la Unión Europea una vez más es eso, ni seguridad energética ni alimentaria. Es decir, el dinero europeo para engordar el sistema agrícola estadounidense y el sistema energético estadounidense. ¿Y nosotros qué? Bueno, vamos a hacer una guerra contra Rusia y que los suministros todos que vengan del tío Sam. O sea, esto que sea ya un yermo, un campo de batalla. Política de tierra quemada. Bueno, prepolítica de tierra quemada. Ya la quemamos de antemano para que sea más fácil cavar trincheras, ¿no? Ya no hay sembrados, ya no está ni Avelino ni Severiano en los campos para decir, oye, que me están pisando el sembrado, que luego por ahí no crece. No, ya te los quitas de en medio y luego, ¿qué? A llenar, como ya hacen en países bálticos, en Polonia, llenar de minas la frontera con Rusia, para decir que se están preparando para afrontar una amenaza rusa. En Estonia, en la ciudad de Narva, colocar obstáculos en el puente, bueno, en uno de los puentes que cruza precisamente a la altura de los dos castillos, del castillo alemán en el lado, bueno, era de la Orden Teutónica, si mal no recuerdo, en el lado estonio y el castillo de Ivangorod, en la ciudad de Iván, en el lado ruso, como para decir, aquí ya estamos preparándonos para la guerra y todo eso. Y es de, bueno, vale, vuestra política de tierra quemada es fantástica, pero entonces, sí, el siglo de la humillación de Europa, recordad que ese término viene de lo que se le decía a China, el siglo de la humillación en China, de más o menos mediados del XIX hasta mediados del siglo XX, ese siglo de la humillación, y de cómo precisamente, mira, varias cosas rápidamente para comentar. Por un lado, de la oficina del representante de comercio de Estados Unidos, que nos dice otros presidentes estadounidenses han intentado alcanzar sin éxito un acuerdo comercial significativo con la Unión Europea. Este marco subraya el compromiso de Trump de ofrecer resultados reales al pueblo estadounidense al permitir que nuestros agricultores y ganaderos y fabricantes aumenten las exportaciones estadounidenses, amplíen las oportunidades comerciales y ayuden a reducir el déficit comercial de bienes con la Unión Europea. Lo de siempre, ¿no? El déficit comercial. Es como Trump ha dicho, todos tenéis que decir el déficit comercial, y esto está muy bien para ellos. ¿Y para nosotros qué? Es decir, ¿dónde está el desarrollo de los agricultores europeos y demás? Sí, a lo mejor tú, Adriano, o en el chat, en los chats, mejor dicho, están pensando, bueno, sí, el Morocco Gate nos habla mucho de la cuestión del campo, de la agricultura en Europa. Esos sobornos del rey de Marruecos a eurodiputados para que votasen en favor de acuerdos comerciales extremadamente beneficiosos para Marruecos en la relación con la Unión Europea a costa de países miembros de la Unión Europea, como particularmente España. Pero bueno, en esa cuestión del siglo de la humillación, recordad que hace unos días, la semana pasada, estuvo, bueno, el trío Calavera, no Xi Jinping, no, me refiero a Antonio Costa, von der Leyen, y la que no sacaron en esta foto porque dijeron, tía, te has pasado, has sido demasiado imbécil, has sido ahí, ahora os pongo un tuit de Caja Callas que os va a dejar congelados. La cumbre China-Unión Europea, nos dicen en una nota de Slavian Grad, acaba en debacle. La delegación europea abandona Pekín antes de tiempo. La delegación de la Unión Europea abandonó la capital china, Pekín, después de que la cumbre, que duró menos de un día, se saldara con un rotundo fracaso. Según la revista australiana The Diplomat, las negociaciones Unión Europea-China no condujeron a un acercamiento a pesar de la ruptura transatlántica entre la Unión Europea y Estados Unidos. Reuters informa de que las negociaciones fueron muy tensas, especialmente en cuestiones comerciales y sobre Ucrania, y no se firmó ningún acuerdo. La Unión Europea intentó hablar con China desde una posición de fuerza, nos dicen ahí en Reuters. La delegación de la Unión Europea estuvo encabezada por Ursula von der Leyen, Antonio Costa y Caja Callas, ese trío Calavera. Y China estuvo representada por Xi Jinping. Y punto. Luego podemos poner la anécdota del autobús. Algunos apuntes.
para hablar desde una posición de fuerza, en realidad se necesita fuerza. Y si al frente de la diplomacia está la trifecta de estos tres payasos, el fracaso está garantizado. Claro, ¿qué pasó? Aquí es la nota que nos pone la Comisión Europea para decir que ellos son maravillosos y tal, y que estaban trabajando en ello. Pero ¿qué pasó con Caja Callas? ¿Qué dijo? Bueno, lo siguiente. Conversaciones, bla, bla, bla. Expresamos nuestra preocupación por los desequilibrios económicos de China y su apoyo a Moscú. Estamos realmente en un punto de inflexión y necesitamos que China actúe en función de nuestras preocupaciones. ¿Cómo te quedas, Adrián? O sea, imagínate que uno va a tu casa y dices, tú a mí me pones las cosas como yo te digo en tu casa. Eso no es para ofenderse. Y así... Está claro que sí. Claro, ahí podemos ver el contraste entre actuaciones también de una extrema chulería de Trump, que a veces le salen bien, y estas actuaciones de chulería, digamos, por parte de, o de prepotencia por parte de las instituciones de la Unión Europea, que casi siempre le sale mal, ¿no? Y les ha llevado a recibir desplantes en muchos países, ¿no? Pero algo hay en la percepción internacional, en el sentido de que consideran a Estados Unidos, con todos sus problemas, todavía una nación fuerte, y no valoran la capacidad de la Unión Europea de ejercer una presión significativa en las relaciones comerciales. Bueno, este caso no era solo de relaciones comerciales, está ahí también el factor Rusia, y no sabemos realmente en estas reuniones en China, cuál de los dos factores tuvo más peso. Claro, pero sí sabemos que el que intentaran forzar el posicionamiento de China con respecto a Rusia en sí mismo ya es una razón para que salieran rebotados. Porque, claro, China tiene ahí una posición clarísima, intocable, y que, claro, que venga Europa a insistir con esto, pues es una razón para que China reaccione desde el primer momento violentamente para no dejarles entrar en ese juego, ¿no? Violentamente o, digamos, de forma enérgica, ¿no? Sí. El tema Pero de los aranceles... no solo fue eso, Adrián. O sea, lo que más yo creo que le dolió a China no es las relaciones China-Rusia, es esta parte, perdón, la voy a ampliar un poco más. Es esta parte en la que hablan sobre la reciprocidad y la sobrecapacidad de la economía china. Esto es algo que a los chinos no les gusta nada que le digan. Ellos son comerciantes, ellos lo que quieren es ganar. Les han hecho perder. Ellos recuerdan mucho ese siglo de la humillación, pero no hacen bandera de ello, no se montan películas políticas. Lo recuerdan y actúan en consecuencia, actúan calladitos y actuando. Eso de la sobrecapacidad significa, oye, chinos, es que producir demasiado. Y esto es algo que tanto la administración Biden como von der Leyen en esa época les estaba tirando la pedrada a los chinos. Es que ustedes producen demasiado, es que tienen que dejar de producir. Y claro, esto para los chinos es como que nosotros tenemos que perder porque ustedes lo digan. Como, ¿ustedes son tontos? No piensan. Por un lado, no piensan en los beneficios que se pueden conseguir, y por otro, o sea, ustedes, porque ahora están perdiendo, quieren que nosotros perdamos más. ¿Qué clase de negociación es esta? Ese es el gran tema de todo esto. Y de que... No, el tema es que no consideran que Europa tenga posibilidades de imponer condiciones, ¿no? Mientras que de alguna forma, bueno, en el caso de China, pues ha habido una especie de empate, o está habiendo una especie de empate en esa pugna entre Estados Unidos y China. Pero, ¿qué sucede ahí? Bueno, pues el tema del déficit norteamericano puede ser una razón muy importante, ¿no? Es decir, como ya decían los asesores republicanos de Donald Trump, tenemos un déficit tan enorme, un déficit comercial tan enorme, que esto en sí mismo, gestionando la política arancelaria, tenemos un instrumento político de primer nivel para cualquier cosa. Simplemente al gestionar esa corrección o esa posible corrección del déficit, pues con determinadas compensaciones, ¿no? Y claro, eso es una realidad objetiva que quizás países como China, sí, bueno, aceptarán o no, negociarán, pues bueno, pero respetan, mientras que Europa no tiene esa capacidad. No tiene esa, porque claro, es cierto que es un país muy consumidor, también endeudado, pero también exporta mucho. Entonces, claro, lo que por un lado
ganarían, perdón, en caso de ponerse duros, por otro lado lo perderían. Con lo cual, probablemente están interpretando que Europa no tiene una capacidad de presión como la que tiene Estados Unidos, ¿no? Y entonces, si no teniendo capacidad de presión, pues vas con actitudes de este tipo, pues de chulería, ¿no? De prepotencia, pues evidentemente te expones al rechazo inmediato, ¿no? Sí, totalmente. De que los chinos saben de sobra y le tienen cogida bien la medida a Europa. De, oigan, ustedes están pillados con la guerra contra Rusia. Ustedes no tienen posición para negociar. Es más, después de ese papi está en casa de la cumbre de la OTAN, no hay Europa, no hay Unión Europea, no hay nadie al volante. O sea, el volante, o sea, hay gente sentada en el asiento, pero ya el coche se mueve en remoto. Lo mueven desde fuera. Dicen, ¿qué vamos a tratar con la Unión Europea? ¿Qué nos van a decir estos? Si no son un actor internacional, son una camarilla de países que vienen aquí a contarnos películas, a decirnos que nos tenemos que comprometer en las películas que ellos quieran, que tenemos que dejar de producir, que no podemos comerciar con Rusia, que no podemos hacer lo que nos dé la gana en nuestro país o con nuestros recursos porque a los señoritos les molesta. Los mismos señoritos que se ponen todos a decirle, papi está en casa, ay, qué bonito eres, no te preocupes, te vamos a pagar el 5% en defensa y además el otro comunicado que se publicó ayer mismo, 27 de julio, de declaración por la presidenta von der Leyen, esto es de la página de la Comisión Europea, sobre el acuerdo sobre aranceles y comercio con los Estados Unidos. Bueno, aquí nos va hablando de que juntos somos Europa y Estados Unidos un mercado de 800 millones de personas, mercado, siempre pensando en esos términos económicos, porque la Unión Europea es una unión de mercaderes, esencialmente, y solo piensan en don dinero. Nos habla del arancel del 15%, pero como del 15%, pero dices, pero es el 15% que Europa se come. O sea, que no, Estados Unidos tiene arancel cero. O sea, ustedes, y lo ponen como, permítanme entrar en algunos detalles. Hemos estabilizado un arancel único del 15% para la gran mayoría de las exportaciones de la Unión Europea, que nos lo dice aquí. Y esto es, pero es que hay más. Este es un 15% y es un límite máximo claro. O sea, como de, a ver, Trump, ya, nos comemos el 15% sin acumulación, todo incluido. Oye, como los hoteles en verano, ¿no? Te ponen la pulserita, arancel del 15%, todo incluido. Dice, por lo tanto, aporta una claridad muy necesaria a nuestros ciudadanos impresas. Esto es absolutamente crucial, ¿no? Si la claridad está clarísima, clara, cristalina. Nosotros nos comemos un petardazo en la Unión Europea al comerciar con Estados Unidos, la fastidiáis con China, la fastidiáis, bueno, os bajáis los pantalones con Estados Unidos y entonces, ¿qué capacidad de negociar tiene Europa? Si lo que tiene que jugar es al equilibrio entre Estados Unidos y China, por un lado, y a resolver la cuestión en Ucrania. No a seguir con ello, pero claro, la comisionista von der Leyen y sus colegas, pues evidentemente tienen mucho. También, bueno, nos habla de comercios, aeronaves, componentes, productos químicos. Esos son productos en los que han pactado cero un cero en las dos direcciones. ¿En qué productos? En los que les interesa comprar a la industria de Estados Unidos. Son productos que pues, a la industria les interesa, ¿no? Eso sin aranceles, ¿no? Productos muy concretos. Esto incluye todas las aeronaves y sus componentes, determinados productos químicos, determinados medicamentos genéricos, equipos semiconductores, determinados productos agrícolas, recursos naturales y materias primas esenciales. Y seguiremos trabajando para añadir más productos a esta lista. Nos habla del acero y el aluminio, pero es que vuelven con el tema que habíamos dicho con China, lo de la sobrecapacidad. Pues también, en cuanto al acero y el aluminio, la Unión Europea y los Estados Unidos se enfrentan, y lo dicen en este párrafo, se enfrentan al reto externo común del exceso de capacidad mundial. Una vez más nos ponen lo de overcapacity. Y dices, oye, los países pobres, los del sur global, ¿ellos dónde ven la sobrecapacidad, la overcapacity?
Claro, No es sé. que Europa, Estados Unidos también, pero sobre todo Europa, están dando la vuelta a todo lo que han defendido o hemos defendido durante un siglo, ¿no? Es decir, el libre comercio internacional. Entonces, claro, cuando éramos muy fuertes, viva el libre comercio internacional. Entonces, ahora empezamos a tener problemas y entonces decimos, no, 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 no. Aquí hay un problema de sobrecapacidad, hay que regularlo, hay que pactar la reducción común. No, ya no es que donde el libre comercio internacional, que donde se elaboren los productos mejores y más baratos, que se produzca más, y donde no se consigan mejores y más baratos, que se bajen. No, no, que se baje la producción o que se cierren. No, no, ahora hay que pactar reducciones de capacidad, es decir, dando absolutamente la vuelta a 180 grados a todas las teorías del libre comercio internacional. Esto es muy significativo de la propia pérdida de peso de Europa en el mundo. Pues agárrate a la silla. Trabajaremos juntos para garantizar una competencia mundial leal y para reducir las barreras entre nosotros se reducirán los aranceles. Se establecerá un sistema de cuotas, nos dice ahí. Lo de una competencia mundial leal, justa, fair global competition. Y es como, oye, pues vale. O sea, precisamente Sí, justo a cuando China... estás en mitad de una dinámica que es clarísimamente de fuerza, no es de justicia y nada por el estilo. Trump ha empezado a negociar con todos los países, os voy a subir las tarifas y en la medida en que pueda os las subo. O en que me ofrecéis algo a cambio, tal, pero es una dinámica de fuerza clarísima, no tiene nada que ver con la justicia, ¿no? Sí, sí. Luego nos habla de nuestra cooperación en materia de energía, que la aumentaremos. Sí, sí, cooperación en materia de energía. ¿Cómo es? Mira, nosotros ponemos el dinero y ellos nos dan la energía al precio que les salga. Así cooperamos. Las compras de productos energéticos estadounidenses diversificarán nuestras fuentes de suministro. Ojo, cuidado. Es lo de aquí. Diversificarán nuestras fuentes de suministro, pero a ver, si le has pegado la patada a Rusia y lo de Oriente Medio no llega, pues diversificar, pues bueno, vale. Y contribuirán a la seguridad energética de Europa. Vale. O sea, los Estados Unidos es independencia, es asegurar, comprarle a Estados Unidos y no producirlo tú es independencia. A Rusia, dependencia malvada. Dice, sustituiremos el gas y el petróleo rusos por compras significativas de gas natural licuado, petróleo y combustibles nucleares estadounidenses. Muy bien, fantástico. Los chips de inteligencia... Espera, aquí, Adrián... A ver, esto es... ¿Cómo decírtelo? Esto cuando lo leí yo lo tuve que releer varias veces y busqué precisamente a qué se refería Technological Edge y sí, es ventaja tecnológica. Los chips de inteligencia artificial estadounidenses contribuirán a alimentar nuestras gigafábricas de inteligencia artificial y ayudarán a los Estados Unidos a mantener su ventaja tecnológica. Que dices, pero esta peña, ¿para quién gobierna? ¿Quién manda? Que te dicen, o sea, que nosotros vamos a comprar... Claro, como un aspecto positivo de la negociación, una ventaja para Estados Unidos, ¿no? Sí, o sea, dice, pero o sea, la gente lee lo que pones, o sea, que ayudarán a Estados Unidos a mantener su ventaja tecnológica. Pero, bueno, vale. Y dice que después dicen que están creando más previsibilidad para nuestras empresas. Sí, mira, llega el señor feudal y te dice, el tributo, pues ya sabe, cada X tiempo se regula para que venga con el tributo. Vale. Dice, en estos tiempos turbulentos esto es necesario para que nuestras empresas puedan planificar e invertir. Perdón, aquí está. Planificar e invertir. Coño, pero si le estás dando inversiones a cambio de nada. No, Estados Unidos no dice, y yo voy a invertir en vosotros. No, no. Con la película del déficit comercial os toca a vosotros. Porque sí. También dice que están garantizando una reducción inmediata de los aranceles. Dices, oye, o sea, te los comes, pero luego que se van a reducir. Esto tendrá un impacto claro en los resultados de nuestras empresas. Y con este acuerdo estamos asegurando el acceso a nuestro mayor mercado de exportación. O sea, con el 15%. Al mismo tiempo, daremos un mejor acceso a los productos estadounidenses en nuestro mercado. O sea, vale. O sea, ellos entran hasta la cocina y tú tienes que llamar a la puerta.
Esto beneficiará a los consumidores europeos y hará que nuestras empresas sean más competitivas. Y esto, el que no se lo crea, que reviente. Este acuerdo proporciona un marco a partir del cual reduciremos aún más los aranceles sobre productos, abordaremos las barreras no arancelarias y cooperaremos en materia de seguridad económica. Porque cuando la Unión Europea y los Estados Unidos trabajan juntos como socios, los beneficios son tangibles para ambas partes. Esto es literalmente esta última frase, por si acaso alguien pensaba que no. O sea, es como de, pero qué estupidez es esta. Y luego, pues, bueno, después siguen hablando de que estamos tomando medidas para que Europa sea más competitiva, más innovadora, más dinámica, que nuestro mercado único de 450 millones de consumidores es nuestro mayor activo y nuestro refugio seguro, especialmente en tiempos turbulentos. A ver, en este caso, esto es totalmente verdad. Claro, es su refugio seguro. ¿Dónde iban a pillar ellos dinero? ¿Dónde iban a vivir tan a cuerpo de rey? ¿Cómo iban a vivir el Partido Único Europeo, como Adrián siempre dice? ¿Dónde iba a vivir con ese estilo de clase privilegiada, de la clase privilegiada del régimen? Pero bueno, te paso la pelota. Sí, yo creo que la cuestión clave es el por qué, ¿no? ¿Por qué admiten todo eso? ¿Y por qué han admitido lo que han pactado? ¿Por qué han admitido ese contexto tan humillante, ¿no? Bueno, no hay que descartar, digamos, la razón en principio más cercana, más próxima, más directa, es la amenaza del 30. Es decir, Estados Unidos, dentro de ese enorme déficit que tiene, dice, bueno, pues yo, si no me aceptas el 15, yo te voy a poner el 30. Luego vamos a ver si llegamos a un acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, no hay que descartar que la Unión Europea se lo hayan creído. Hayan dicho, efectivamente, vamos a negociar un acuerdo desastroso, pero es que podía haber sido peor. Podía haber sido mucho peor, ¿no? Y claro, y un 30% hubiera dejado fuera del mercado ya claramente a nuestra industria en Estados Unidos, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que la contrapartida de unos aranceles similares por parte de la Unión Europea, pues hubiera hecho mucho menos daño a Estados Unidos, ¿eh? Porque Estados Unidos es mucho más exportador, Europa es mucho más exportadora a Estados Unidos que a la inversa. Y ese, al final, lo que decíamos antes, ese carácter de ser el gran comprador del mundo, que es un problema económico enorme, pero bueno, han visto que gestionado de forma agresiva, pues hasta ahora lo han utilizado, según razonaban ellos, para que Estados Unidos domine el mundo, ¿no? Pero ahora vamos a utilizarlo, vamos a dejar de preocuparnos de dominar el mundo y vamos a preocuparnos de alimentar nuestra economía. Entonces, pues bueno, no hay que descartar que este sea al final el gran secreto, ¿no? Han aceptado, por sintetizar, el 15%, el contexto humillante, etcétera, para evitar el 30%. Sí, lo de evitaron la guerra y tuvieron deshonor y luego tuvieron el deshonor y la guerra. Algo así era la frase esa. Entonces, pues sí. Pero podría ser peor. Mira, esto viene de la misma Rapid Response 47, cuenta oficial de Donald Trump, de su gabinete, y es divertidísimo porque nos dice que Donald Trump da la bienvenida al primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, y Lady Starmer, a Turnberry en Escocia. Y claro, los comentarios son, pero leches, que Donald Trump está en Escocia, en Reino Unido, y le está dando la bienvenida al mandatario de ese país. O sea, ¿esto qué es? O sea, esto no es solo ese acuerdo tan alocado tan alocado, claro, para la Unión Europea, sino que hasta le da la bienvenida, le dice, Starmer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y tú, muy bien, yo soy el primer ministro de aquí. Ah, sí, yo soy Donald Trump, bienvenido. Sí, esto es como el detalle jocoso. Sí, pero esto recuerda a aquello desplante que hizo Donald Trump a la reina Isabel II en la visita durante su primer mandato, ¿no? En el que rompió el protocolo, se colocaba delante de la reina, etcétera, dejando una y otra vez constantemente claro que ahí él era el que mandaba, ¿no? Frente a la reina. Y bueno, en esta reunión con Starmer,
pues incluso ha hecho alguna alusión al tema del el derecho de opinión o la libre expresión en Inglaterra, que es un tema conflictivo, pues bueno, porque con las nuevas regulaciones en Inglaterra ya sabes que están en Reino Unido, que están llevando gente a la cárcel por opiniones en tweet, etcétera, ¿no? Y bueno, pues alguien ha permitido que un periodista le haga una pregunta a Starmer delante de Trump sobre este tema, y Trump se ha atrevido, digamos, o sea, a interpelarle al propio Starmer delante de la prensa, ¿no? Entonces, bueno, es un contexto realmente humillante en todos los sentidos, ¿no? Y esto nos está reflejando que esto no acaba aquí. Es decir, que a pesar de que este acuerdo, aunque sea aprobado, vamos a ver cómo reaccionan los estados, ¿no?, frente a esto, pero bueno, aunque se haga efectivo, que la labor del trumpismo de socavar las instituciones europeas probablemente va a continuar. Va a continuar porque no las aceptan como interlocutores, las desprecian, cuestionan las bases de su actividad política, y yo creo que vamos a ver cómo se mueve este tema, pero hay una lucha política sorda por el control de Europa, que está ya en marcha, y ya lo hemos dicho alguna otra vez. Allí los países clave y que no pueden perder son, desde el punto de vista de la Unión Europea, Francia y Alemania, y por supuesto el Reino Unido, aunque está fuera de la Unión Europea, que es de alguna forma el gran portaaviones de la oligarquía financiera occidental, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista de lo que es la Unión Europea, Francia y Alemania, yo creo que ahí se van a resistir tomando las medidas que sean necesarias para evitar que el trumpismo por un lado y los países emergentes por el otro les echen del poder. Así es. Mira, como comentario precisamente de Lina Seiche, nos dice, si te preguntas cómo la Unión Europea pudo aceptar un acuerdo tan humillante, esto se debe a que la Unión Europea no tiene influencia política. Ha externalizado sus necesidades energéticas, ha descuidado su defensa, ha saboteado su industria, ha regulado cualquier innovación y, en general, no ha logrado convertirse en un actor geopolítico indispensable. En resumen, la Unión Europea necesita a Estados Unidos más que al revés. Lamentablemente, ser el campeón mundial en moralización no garantiza un lugar en la mesa, por lo que la Unión Europea se ha vuelto, a todos los efectos, políticamente irrelevante. Y así es. No tiene, más allá de ir a moralizar a otros países, a decirles es que la democracia, el cambio climático, las políticas de esto, de lo otro, de la moda que se les ocurra en aquel momento, más allá de eso no hace nada, no se comporta como un bloque, por ejemplo, como otros grupos de países, a la ASEAN mismamente. No se comporta como un bloque. Y eso que se supone una organización internacional única en la historia, que es de integración. No es simplemente de cooperación, sino de integración de los países. Sí, pero en un contexto en el que cada vez más estamos todos revisando lo que ha sido la historia de la propia Unión Europea para darnos cuenta de que su propia definición responde a un contexto histórico muy concreto. Es decir, es el contexto de la Guerra Fría. Claro, porque la Unión Europea, la Comunidad Europea antes, se empieza a crear entre determinados países que habían quedado en el ámbito occidental, en el ámbito de la OTAN, y se empieza a configurar con ese criterio, empieza a crecer frente a un bloque oriental en el que estaba la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia. Es decir, una institución, a partir de ahí se ha desarrollado, se ha ido ampliando, pero siempre considerando al este como enemigo, ¿no? Entonces, claro, es algo que no encaja con lo que haríamos, digamos, partiendo de cero. Probablemente revisaríamos qué es lo que es Europa geográficamente, qué es lo que es Europa sociológicamente, históricamente, cuáles son nuestras necesidades e intereses comunes en el ámbito económico, político, de defensa, etcétera, y llegaríamos a unas conclusiones radicalmente distintas, tanto desde el punto de vista geográfico, y estoy haciendo referencia, ¿por qué no? Porque esto se hubiera planteado si no hubiéramos estado en situación de Guerra Fría, ¿no? Esa Europa del Atlántico a los Urales o de Lisboa a Vladivostok, ¿no? Entonces, bueno, a medida
que, bueno, el contexto de Guerra Fría luego ha sido sustituido ahora por ese contexto de rusofobia, ¿no? Pero en la medida en que este contexto se supere, no solo la OTAN, que es evidente que va a estar en cuestión, sino probablemente también la Unión Europea, ¿no? De hecho, hablando sobre la Unión Europea, el vídeo de la risa. Aquí viene la delegación de la Unión Europea en el minibús. Esto es del canal chino CGTN y es que es muy divertido. Empieza aquí a salir gente, los chinos como, pero si aquí es Xi Jinping, o sea, ¿quién es toda esta gente? ¿Para qué están todos ustedes aquí que están montando toda esta película? Y bueno, Sí. eso simplemente para que lo vieran. Ni se sabe quiénes eran los que les han recibido, ¿no? Nada. Pero hay una cosa mejor. Dmitry Medvedev ha dicho algo hace un ratico y nos dice: Trump está jugando al ultimátum con Rusia. 50 días o 10. Debería recordar dos cosas. Rusia no es Israel, ni siquiera Irán. Cada nuevo ultimátum es una amenaza y un paso hacia la guerra. No entre Rusia y Ucrania, sino con su propio país. No sigas el camino de Sleepy Joe. Sí, yo creo que eso, vamos a llamarle ultimátum, no está pensando en Rusia. Está pensando en sus relaciones internas con el bloque belicista, vamos a decir. Son tanto las potencias europeas como el establishment en Estados Unidos, ¿no? Y entonces está jugando ya con ese bloque desde enero, pues con uno u otro pretexto, pues a no parecer que se lleva demasiado bien con Rusia, a buscar argumentos para despistar, para alargar el proceso, y al final ni un día, ni una semana, ni 3 meses, ni 6 meses, pues bueno, ya estamos casi en agosto, ya han pasado los 6 meses. 6 meses. Y seguirá pasando, ¿no? Pero entonces él está buscando constantemente, haciendo gestos para tranquilizar al sector belicista, que yo creo que esos argumentos de los 50 días y los que ahora dice 10, 12 días, pues están pensando en esa dirección. Primero lanza la amenaza, los 50 días, ahora por lo que sea, pues bueno, ha visto movimientos de que se le han un poco revuelto las cosas, pues porque una vez más en ese establishment piensa que hay que ser más duros con Rusia y ha lanzado ahora lo de los 10-12 días. Pero bueno, yo creo que es la forma de gestionar de Trump. Después de los 12 días, pues igual se olvida y volvemos a los 50 o volvemos a buscar otra razón para prolongar el proceso, ¿no? Efectivamente. Y hay más. Por aquí, detalles. Ya sabéis que somos serios, pero también le ponemos ese toque de teatro. Trump desciende de la nobleza escocesa, clan MacLeod, y su patrimonio en Escocia incluye las ruinas del castillo que fue el lugar de nacimiento del rey Robert Bruce, quien derrotó a los ingleses y restauró a Escocia como un reino independiente. Trump es el gobernante escocés más poderoso desde el rey Jaime VI o James VI. Esto sí que es la última ya. Esto, mira, sí es la última. Esto simplemente es para que, como hemos empezado con música y luego terminaremos con música, aunque será Antonio Machado, pues ya aquí Braveheart, sí. Mel Gibson. Trump va a liderar a Escocia en una guerra contra Inglaterra. Sí. El hombre del clan. Esto, como en Los Inmortales solo puede quedar uno, ya va a ser, ya lo vemos venir, lo vemos venir, lo habéis escuchado aquí, se pondrá imágenes de este personaje, ¿cómo se llamaba este? Bueno, en Los Inmortales, la 1, el protagonista que era escocés y luego se encontraba con el caballero español, que en realidad el actor era precisamente el escocés. Efectivamente, sí. ¿Cómo se llama este señor? Solo me viene la película Zardos. Se me ha ido el nombre ahora. Qué peliculón, de los años 70. Qué fumadas se echaron para hacer esa película. Quien quiera desconectar de la realidad, que busque Zardos, con Z al principio. En fin. Esto es por todos esos comentarios de por qué Trump en Escocia y todo eso, y él también recordaba en otras de las declaraciones que su mamá era de origen escocés y todo eso, y ya pues solo hacía falta, ¿no? Que precisamente
Donald Trump haga todo esto es que suena de risa, ¿no? Pero que es así, que se lo pone con esto. También estaba viendo imágenes de Rapid Response 47 de su cuenta, donde nos muestra que hay fans en Escocia que estaban ahí esperando que viniera Donald Trump, como de, ay, Dios mío, Donald Trump, mira, os lo voy a poner, que es divertidísimo. Esto simplemente como el famoso. Un poquito de salseo, que no viene mal para despejar un poco, y nos dice aquí, Escocia, estoy muy emocionado de ver al presidente de Estados Unidos y creo que admiro muy profundamente lo que hace por el país, realmente apoya y defiende a su pueblo y lo que es correcto para su país. Todos somos partidarios de Trump, y aquí bandera de Estados Unidos y de Escocia. Nos pone aquí a dos señoras con banderitas estadounidenses, Make America Great Again, pues, aquí como de Donald Trump. Christopher Lambert, efectivamente, y Sean Connery. Joder, de verdad. A veces, gracias a los dos chats, que en uno nos han dado el pase con un actor y en otro con otro. Christopher Lambert haciendo de escocés y Sean Connery, que es el escocés, haciendo de español. Sí. Qué película de los 80. Pero bueno, ahí estaban montándose su película y como nos había quedado del inicio la cuestión con Irán, Seyed Abbas Araghchi, el que ejerce como ministro de Exteriores de Irán, pero yo lo veo más como presidente en funciones que el mismo presidente. Nos dice sobre todas las cuestiones de negociación nuclear, Irán, una nación con una rica cultura que se remonta a 7.000 años de civilización, jamás responderá al lenguaje de la amenaza y la intimidación. Estados Unidos celebrando el 249 aniversario y los iraníes, pues nosotros tenemos 7.000, ahí os quedáis. Los iraníes jamás se han doblegado ante ningún extranjero y solo responden al respeto. Irán sabe exactamente lo que ocurrió durante la reciente agresión estadounidense-israelí, tanto contra nosotros como contra nuestros adversarios, incluyendo la magnitud de los golpes que aún se censuran. Si la agresión se repite, no dudaremos en reaccionar con mayor contundencia y de una forma que será imposible de encubrir. Más de 1 millón de iraníes necesitan radioisótopos médicos producidos por el reactor de investigación de Teherán, una instalación suministrada por Estados Unidos y alimentada con uranio enriquecido al 20%. También necesita enriquecimiento para alimentar sus incipientes reactores nucleares. El mismo Irán. Nadie en su sano juicio abandonaría los frutos de una enorme inversión en tecnología local y pacífica que salva vidas simplemente porque extranjeros acosadores lo exigen. Ay, extranjeros acosadores. El reciente bombardeo ilegal de instalaciones nucleares iraníes ha demostrado lo que siempre hemos afirmado. No existe una solución militar. Si existe preocupación por el posible desvío de nuestro programa nuclear hacia fines no pacíficos, la opción militar resultó ineficaz, pero una solución negociada podría funcionar. Todos deben saber que los iraníes no adquirimos nuestro programa nuclear pacífico. Lo hemos construido con sangre, sudor y lágrimas. La tecnología y los conocimientos que nuestros formidables recursos humanos han desarrollado no pueden ser destruidos por bombardeos. Sí, nuestras instalaciones de enriquecimiento están gravemente dañadas, pero nuestra determinación no. El final es interesante. Ese reconocimiento aparente de que están gravemente dañadas. Porque no responde a la lógica militar de minimizar los daños propios, ¿no? Pero sí a la lógica de alguna forma dar una cierta cobertura al propio Donald Trump. En esa dialéctica de que les hemos dado un golpe muy fuerte, de pronto resulta que salen los medios de comunicación diciendo que de eso nada, y hemos visto cómo el propio Irán entonces empezó a utilizar un lenguaje de que sí, nos han hecho daño, porque es que claro, si en Estados Unidos se llega a la conclusión de que no les hemos hecho nada, pues inmediatamente se activan todas las fuerzas para hacerles, ¿no? Para atacarles otra vez, ¿no? Entonces, el propio Irán está dando juego a esa dialéctica de que, bueno, no fue un daño definitivo, pero daños graves. Reconocer daños graves, que probablemente ni siquiera llegó a eso.
Y ahora un poquito más del drama con la madre de Trump. Trump insta a Europa a salvarse. Amo este país. Mi madre nació en Escocia. Europa es un lugar muy diferente al de apenas 5 o 10 años. Tienen que ponerse las pilas. Esta es una parte magnífica del mundo. No pueden arruinarlo. O sea, le mete el sablazo y luego, no, si os quiero mucho. O sea, os quiero, pero me pagáis. También una de las respuestas que le soltó a Starmer es esta, que viene de la misma cuenta de Rapid Response. Reportero, ¿visitará usted Londres durante su visita de Estado? Trump, lo haré. No me gusta el alcalde. Creo que ha hecho un trabajo pésimo. El alcalde de Londres es una persona desagradable. Ahí como de, toma, mensaje ahí Sí. que dices, bueno, ¿y usted No se por qué? corta absolutamente nada, ¿no? Sí, dice lo que le da la gana, vamos. Exacto. Como si él fuera el presidente de ese país. Y el periodista Lorenzo Ramírez, famoso, nos dice, ¿por qué la Comisión Europea tiene competencias para negociar con un país fuera de la Unión Europea los acuerdos comerciales en nombre de los Estados miembros y además acepta y ofrece condiciones conjuntas sin tener en cuenta los intereses particulares de cada uno de estos estados? Algunos se dan cuenta demasiado tarde de la mentira de la construcción europea y el resto aplauden como focas. Como reflexión, para darte la pelota y también para todos los dos chats que nos están ahí escuchando y 354 gracias a todos que nos estáis viendo en ambos canales, en EKI Center y en El Espía del Tele. Y el algoritmo nos persigue, no se olviden del me gusta, por favor. Bueno, sobre esto que comentabas, hombre, yo creo que es algo que se puede ver desde distintos puntos de vista, ¿no? Porque efectivamente, si Europa entra en un proceso de integración, no de mera coordinación, tiene que haber decisiones, en la medida en que se acepta que hay decisiones conjuntas, es inevitable que esas decisiones conjuntas en 27 países, pues a unos les beneficie y igual a otros no, ¿no? Pero eso puede suceder en todos los ámbitos, ¿no? En defensa, en decisiones políticas, en decisiones económicas, en política comercial, ¿no? No sé si ese argumento, otra cosa es que claro, que ese necesario consenso o gestión de las mayorías no se gestiona adecuadamente, ¿no? Y que luego, ahora lo vamos a ver, ¿no? Pues que es muy posible que sí se haya hecho de acuerdo con los grandes países, pero que otros no se hayan sentido representados en lo que se ha negociado y que ahora empiecen a surgir problemas, ¿no? Pero esta es la cuestión clave, ¿no? Vamos a ver qué respuestas hay. Esta sí es importante que haya estado sola la Comisión Europea, ¿no? Que no haya estado acompañada por nadie de los grandes países, ¿no? Pero bueno, esto vamos a ver si quiere decir algo, puede ser un tema de prudencia política, ¿no? En la medida en que también se quiere transmitir que la Unión Europea representa a todos, no solo a los grandes, eso puede ser una razón para que en esa negociación estén solo ellos, ¿no? Pero una negociación en la que se cede aparentemente tan rápido quiere decir que antes se ha llegado a un acuerdo, por lo menos con los grandes países, hay que darlo por supuesto, ¿no? Con los grandes países para aceptar condiciones similares a estas, ¿no? Así es. Claro. Y aquí un mensaje del secretario del Tesoro, Scott Bessent. Gracias al presidente Trump hemos conseguido un acuerdo comercial histórico con la Unión Europea para abrirnos su economía de 20 billones de dólares. Trump es el gran negociador del mundo y el pueblo estadounidense es el beneficiario. Y lo cual son mensajes que dices, está muy bien. Siendo estadounidense dices, fantástico. ¿Y el beneficiario de estas negociaciones con la Unión Europea? Que nosotros les vamos a comprar hasta los chips de la inteligencia artificial, es decir, antes que tenerla, se regula. Y cuando no hay nada, se compra a Estados Unidos para mantener su ventaja tecnológica. Trucazo. Y aquí, pues nada, el mismo mensaje de la Casa Blanca nos dice... Sí, decía que esto es un refuerzo muy claro de esas estrategias comerciales de Trump, que siempre nos han parecido disparatadas, ¿no? Pues por la forma, por el fondo, por las cifras disparatadas de aranceles que se planteaban, pero bueno, de una forma u otra, pues va llegando a acuerdos más o menos razonables, en unos sitios no consiguiendo prácticamente nada, en otros pequeñas elevaciones, pero claro, es que este acuerdo con Europa es un aldabonazo, un refuerzo radical
internamente, por supuesto, en Estados Unidos de esas políticas comerciales, ¿no? Claro, el resultado para la economía de Estados Unidos es impresionantemente bueno. Claro. Y ahora te voy a poner una imagen de estas de agárrense a la silla, por favor, porque es peculiar. Esto lo publicó hace un par de días la cuenta, el día 26, en la cuenta oficial, bueno, de Donald Trump, los reposts desde Truth Social. Publicó esto. ¿Se ve la imagen? Un Obama, un coche ahí perseguido por la policía, con la cara de Obama, Donald Trump partiéndose de risa, J.D. Vance con el meme en el que está rechoncho como chancho, y simplemente compartió eso, como de Obama, te perseguimos. Recordad precisamente lo que estaban moviendo últimamente de que Obama fue el del fraude de Rusia, es decir, de que en 2016 se inventó lo de la injerencia rusa para fastidiar, para hacerle daño a Donald Trump, y Donald Trump, pues, para no hablar de cierta lista, pues se pone a hablar de esta otra cuestión. Así como de, pues antes que hablar de una cosa, hablo de esta. También una cosa que habló en Escocia en estos días fue la siguiente. Y ya esto suena como Trump escupe factos. No permitiremos que se construya un molino de viento en Estados Unidos, pobre Don Quijote. Nos están matando la belleza de nuestro paisaje. Es la forma de energía más cara. No sirve, se fabrican en China. Es así, en fin. Y ya Sí, lo último, es curioso porque, sí. porque, claro, te hace una interpretación tremendamente radical de ese concepto, ¿no? Porque en Europa, digamos, nos pasamos por lo contrario, ¿no? Es decir, hay una gestión en Europa religiosa del tema energético frente a esa enorme objetividad y racionalidad de en China, que tiene problemas similares a los de Europa, de una enorme dependencia energética del exterior, pero ahí te hacen una gestión racional, apuestan por todo y siempre con argumentos racionales para apostar en qué medida apostamos por las renovables, en qué medida por los fósiles, por la nuclear, etcétera, ¿no? En Europa no. En Europa funcionamos a golpe de campaña mediática, de que si hay que salvar el planeta, de que si, bueno, hay que hacer frente a Rusia, argumentos absolutamente disparatados, pues al final se nos crea una política energética caótica, ¿no? Caótica. Pero bueno, perdona. Sí. No, simplemente un artículo de actualización geoeconómica que os había hecho como añadido mientras preparaba el programa. También preparé esto, pero dije esto ya se va a quedar fuera. Actualización geoeconómica, aquí es un artículo largo en geopolíticarugiente.com. Aquí analizo un artículo de Andrew Korybko, un analista espectacular en temas de geopolítica, y también otros sobre el Global Times, cómo ven en la prensa china, el Global Times es prensa estatal china, y cómo ven ese acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos, y también las conversaciones que se están celebrando en estos días, del 27 al 30 de julio, en Estocolmo, entre una delegación china y una estadounidense. Esto para que lo tengáis como material adicional en geopolíticarugiente.com. Y ahora, agradecimiento, por supuesto, Adrián, una vez más por estar aquí, y tienes las últimas palabras, como siempre. Bueno, yo creo que las últimas palabras, por lógica la propia lógica del vídeo, pues deberíamos enfocarlas hacia Europa, ¿no? Y así, a ver qué es lo que podemos hacer con todo esto, ¿no? Hemos comentado que llevamos 40 años en decadencia progresiva, 20 años sin crecimiento, vamos a decir 4 años tomando decisiones disparatadas, hundiendo nuestra economía. Bueno, esto es un poco esta negociación con Estados Unidos es un poco el broche de oro de todo esto, ¿no? Y qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Porque además nos están amenazando cara al futuro con detraer recursos recursos inmensos para el rearme, etcétera, ¿no? Pues bueno, la verdad es que sobre lo que se puede hacer desde un punto de vista de políticas económicas se podría hablar mucho, pero yo creo que debemos ser muy conscientes que es imposible de arreglar todo esto entramado y este desastre que tenemos en Europa sin cambiar la clase política. Entonces, ¿cómo se cambia la clase política? Pues organizándose.
organizándose, porque la fuerza, frente a la fuerza de los ricos, que es el dinero, la fuerza de la gente es el número. Y esto significa que si quieres cambiar cosas, tienes que organizarte. Sí, el número y la calidad de pensamiento, que es en lo que procuramos trabajar desde todos nuestros canales, desde estas, por así decirlo, guerrilla mediática, para analizar, traer todos estos datos, esta información y tener en cuenta que nosotros somos más y que tenemos que pensar mucho más y mucho mejor que esto, lo cual tampoco es muy difícil, porque, a ver, para ser un lacayo del dinero no es muy difícil, solo tienes que decir, aquí con una manita me pones la bolsa y con otra yo te firmo lo que sea. Y como decía en una vieja canción, si me quieres yo te quiero, pero págame primero. Y algunos están muy bien pagados y quieren mucho, reparten amor, claro, amor previo pago. Y en fin, Adrián, muchísimas gracias por todo este tiempo que nos has brindado. Recuerden, EKAI Center, el espía del telón. No se olviden de dejar el me gusta, el comentario, para que el algoritmo que nos persigue, pues nosotros seamos más rápidos. Y como viene siendo en los últimos vídeos, cerramos con una canción de un poema del genial Antonio Machado, con una música más actual, más ritmosa, por así decirlo. Así que nos vemos muy pronto, porque el final de un programa solo es el principio del siguiente. Sigan atentos, sigan ahí sintonizados, que YouTube es gratis de momento y lo sigue siendo. Están los anuncios, pero los anuncios también son apoyos para todos estos nuestros canales. Así que, amigos, próximamente más y mejor, y cuídense mucho por la cuenta y la falta que nos hace. Hasta la próxima. Un saludo. Caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino sino estelas en la mar. He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra. Y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben por qué no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va apestando la tierra. Y en todas partes he visto gentes que danzan o juegan cuando pueden y laboran sus 4 palmos de tierra. Nunca si llegan a un sitio preguntan a dónde llegan. Cuando caminan cabalgan a lomos de mula vieja. Y no conocen la prisa ni aun en los días de fiesta. Donde hay vino beben vino, donde no hay vino agua fresca. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan. Y en un día como tantos descansan bajo la tierra.